Una inversión inicialmente vale $10,000. Escriba una fórmula para el valor de esta inversión para cada situación descrita. A. El valor aumenta en un 5% cada año. B. El valor aumenta en un 5% cada 3 años. Y C. El valor aumenta en un 5% cada 6 meses. Bueno, estamos ejecutando la fórmula como una función exponencial en la forma f de t es igual a veces b elevado a la potencia de t, donde a es igual al valor inicial o la cantidad inicial. B, la base, es el factor de crecimiento que es igual a 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento expresada como decimal. Entonces, en cada situación, la inversión inicial es de $10,000, lo que significa que a es igual 10,000 a dólar. En cada situación, el crecimiento es del 5%, lo que significa que R es igual al 5%. Como decimal, esto es igual a 0.05. Y el factor de crecimiento, o la base, es igual a 1 más 0.05, que es igual a 1.05. Pero cada situación tendrá una función o fórmula diferente, porque observe cómo el período de tiempo para el que se realiza el crecimiento del 5% es diferente. En A es cada año, en B es cada 3 años. En C es cada 6 meses. Para cada fórmula, dejemos que t sea igual al tiempo en años, y v de t igual al valor de la inversión después de t años. Centrémonos primero en A cuando el valor aumenta un 5% cada año. Lo que significa que después de un año, o cuando t es igual a 1, el valor aumentará en un 5%, lo que significa que el valor es igual 10,000 a dólar por 1.05. Al multiplicar por 1.05, esto nos dará el valor después de un crecimiento del 5%. Entonces también podemos expresar esto como 10,000 veces 1.05 elevado a la primera. Después de 2 años, el valor aumenta en un 5% 2 veces, lo que significa que tendría que multiplicar 10,000 por 1.05 2 veces o 1.05 elevado a la segunda potencia. O 1.05 al cuadrado. Y después de 3 años, el valor aumenta en un 5% 3 veces y, por lo tanto, el valor de la inversión es 10,000 veces 1.05 elevado al tercero. Ahora centrémonos en el valor de t y el valor del exponente. Observe que para esta situación, el valor de t y el valor del exponente es exactamente el mismo. Lo que significa para nuestra fórmula, o la función que nos da el valor de la inversión para la parte a que tenemos v de t es igual a 10,000 veces 1.05 elevado al poder de t. Y ahora centrémonos en b cuando el valor aumenta en un 5% cada 3 años. En esta situación, el valor demora 3 años. Aumentar en un 5% una vez, lo que significa que cuando t es 3, el valor es igual a 10,000 veces 1.05 elevado a la primera. Nuevamente, aumenta un 5% una vez después de 3 años, lo que significa que cuando t es igual a 6 o 6 años, el valor aumenta un 5% 2 veces, lo que significa que el valor es igual a 10,000 veces 1.05 elevado a la potencia de 2. O 1.05 al cuadrado. Y luego, después de 9 años, el valor aumentaría en un 5% 3 veces y, por lo tanto, el valor es 10.000 veces 1.05 elevado al tercero. Para ayudarnos a escribir la fórmula, comparemos los valores de t con los valores de los exponentes. Cuando t es igual a 3, el exponente es 1, cuando t es igual a 6, el exponente es 2, y cuando t es igual a 9, el exponente es 3. Observe que el valor del exponente es 1 3 veces el valor de t, o podemos decir que el valor del exponente es t dividido entre 3. Entonces, para la parte b, tendríamos v de t igual a 10,000 veces 1.05. Elevado al poder de t dividido por 3, o si quisiéramos, tercio tonelada. Y ahora centrémonos en la parte 100, cuando el valor aumenta en un 5% cada 6 meses. Como t es tiempo en años, y 6 meses es igual a medio año o 0.5 años, para una tabla, comencemos dejando que t sea igual a 0.5, que es medio año o 6 meses, y durante este período de tiempo, el valor aumenta en un 5% una vez, lo que significa que el valor es 10,000 veces 1.05 elevado a la potencia de 1.
Después de un año o cuando t es igual a 1, serían 2 períodos de 6 meses y, por lo tanto, el valor aumenta en un 5% 2 veces y, por lo tanto, el valor sería 10.000 veces 1.05 al cuadrado. O elevado al segundo poder. Después de otros 6 meses o medio año, o cuando t es igual a 1.5, el valor aumenta en un 5% 3 veces y, por lo tanto, el valor es 10.000 veces 1.05 elevado al tercero 1.05 en cubos. Nuevamente, comparemos los valores t con los valores exponentes. Cuando t es igual a 0.5 o la mitad, el exponente es 1. Cuando t es 1, el exponente es 2. Cuando t es 1.5, el exponente es 3. Observe cómo el valor del exponente es 2 veces el valor de t y, por lo tanto, para la parte 100, tendríamos v de t. El valor de la inversión es igual a 10.000 veces 1.05 elevado a la potencia de 2t. Cualquiera que sea el valor de t, para obtener el exponente, necesitamos multiplicar por 2. Antes de irnos, comparemos algunos de los valores en estas tres situaciones. Esta primera tabla es cuando el crecimiento es cada año. Esta es la tabla cuando el crecimiento es cada 3 años. Y esta es la tabla cuando el crecimiento es cada 6 meses. Entonces, en la primera tabla, observe cómo después de un año, el valor es de $10.500. En la segunda tabla, observe cómo lleva 3 años alcanzar el mismo valor de $10.500. Nuevamente, porque el valor aumenta en un 5% cada 3 años. Y para esta última tabla, el valor es 10.500 después de 0.5 años. O medio año, porque el crecimiento es del 5% cada 6 meses. Volviendo a la primera tabla, después de 2 años, el valor aumenta en un 5% 2 veces y, por lo tanto, el valor es de $11.025. Cuando el crecimiento es del 5% cada 3 años, lleva 6 años alcanzar el mismo valor, y cuando el crecimiento es cada 6 meses, solo lleva un año a alcanzarlo. El mismo valor de $11.025. Entonces, estas tablas verifican que nuestras fórmulas sean correctas. Espero que hayas encontrado esto útil.